Cordial saludo, profesor William Alberto Guerrero. Mi nombre es Miledis Monterrosa Hernández. Estoy viendo con usted la materia de Derecho Comercial y Tributario, en donde estamos viendo el tema de competencia desleal. Estoy en la Universidad Santo Tomás, en el CAU Montería, y estoy en la modalidad distancia. Bueno, como podemos observar, competencia desleal. La competencia desleal en el derecho comercial colombiano está estructurado en variables que permiten determinar si alguien es responsable o culpable por un comportamiento y por lo tanto puede generar consecuencias por hechos que pueden impactar en diferentes bienes jurídicos tutelables. A esto le llamamos la deslealtad. Bajo esta concepción se trata bajo variables de responsabilidad civil, es decir, que todos los regímenes de competencia desleal se van a regir bajo la responsabilidad civil por el concepto romano-germánico. Esto porque el derecho comercial colombiano está derivado del concepto romano-germánico. La competencia desleal se tiene que mirar bajo la responsabilidad civil. Esto quiere decir que el régimen de competencia desleal genera una desmejora patrimonial como consecuencia de un comportamiento que se tiene derecho a una indemnización por perjuicios como consecuencia de un comportamiento que se debe determinar si es contractual o extracontractual. Esto quiere decir que si existe un contrato y hay obligaciones de medios o de resultados, se debe determinar el responsable de esa prestación, y si es extracontractual puede ser subjetivo, es decir, se debe probar un daño, comportamiento culposo o doloso, o puede ser objeto si hay daño existente en un hecho generador del daño y un nexo causal. Solo se tiene en cuenta el hecho generador del daño. Es decir, que se debe comprobar el daño que se hizo, un comportamiento culposo o doloso, pero se debe comprobar. Esto amerita una indemnización por el daño causado como consecuencia de este comportamiento. Por ejemplo, en Colombia la competencia desleal está regulada bajo la Ley 256 de 1996, donde todos los participantes en el mercado deben respetar todas las acciones, el principio de la buena fe comercial. Por ejemplo, redireccionar hacia el competidor desleal la clientela a través de maniobras engañosas o contrarias a la ley. Esto causa unas sanciones y esto no se puede hacer porque genera un daño y está estipulado en la ley 256 de 1996. Esto puede también generar multa y sanción grande, depende de cómo haya sido el comportamiento desleal. Por tal motivo se debe demostrar ante el comportamiento, se debe demostrar que hubo una desmejora patrimonial causado por el comportamiento desleal, por la competencia desleal, y puede exigir que se le remunere de alguna manera, de manera que puede ser como con una indemnización o como una suspensión o multa. Como mencionábamos anteriormente, la ley 256 de 1996 es la que rige la competencia desleal en Colombia. Esto es se hizo con el fin de que no existiera engaño, confusión o descrédito. Es el producto del ingreso de Colombia en 1994 al Tratado de París de Protección a la Propiedad Intelectual, en el cual una de las obligaciones es la adopción de las leyes de represión de competencia desleal que proscriban al menos
los actos de engaño, confusión y descrédito, donde todos los participantes en el mercado deben respetar en todas sus actuaciones el principio del buen comercio. Es casi una copia de la ley española de competencia desleal, la ley 91, que adopta un enfoque social teniendo a beneficiar al empresario, pero también busca defender el mercado. Para corregir, quiero corregir que esta ley, la ley española que se acaba de mencionar hace un momento, es casi una copia. Es de la ley 3 del 91. Bueno, quiero explicar que la competencia desleal son actos de mala fe realizados en un mercado específico de forma recurrente, la cual tiene ventajas competitivas desleales por aumentar y mantener o conseguir participación en el mercado. En la norma castiga la deslealtad dentro del mercado que puede ser adelantado por cualquiera de las partes con el fin de causar daño. Esto quiere decir que es cuando, digamos, una empresa copia a otra empresa la imagen, su servicio, o cuando, por ejemplo, digamos, unos trabajadores de un restaurante que están entregando folletos uno al lado del otro, trabajan pegados, son vecinos, y uno se entra, digamos, a entregar folletos del otro dentro del establecimiento del otro. O sea, esto es competencia desleal, esto es tratar de hacerle zancadilla al otro para que pues él lo logre pisar y ganar. Y esto no está permitido, son comportamientos desleales. No se puede pasar por encima de la competencia o copiarla, porque pues será multado, castigado y no es legal. Claro está que se tiene que comprobar ante un juez que hubo un comportamiento de mala fe en el cual se le causó un daño y bajaron sus ingresos para así poder sancionar imagen. Uno de los ejemplos que puedo recitar acá como competencia desleal es que hubo un caso en Colombia donde una empresa, que no voy a nombrar, fue multada porque fue comprobado que vendían como leche un suero de leche, lo cual se considera competencia desleal y perjudica al consumidor. Esto fue comprobado ante un juez y fue obviamente fueron sancionados por este comportamiento desleal, por esta competencia desleal. Y en Colombia hay bastantes casos de competencia desleal, también de empresas que se han puesto de acuerdo para hacerle actos de mala fe al consumidor, generar muchas ganancias a costa de malos productos y engaño al consumidor. Bueno, la competencia desleal está consagrada en el artículo 2 de la Ley 256 de 1996 y esta quiere que se haga bajo las buenas costumbres y la libre competencia. Esto quiere decir que estas prácticas se deben realizar bajo un comportamiento honesto, usos honestos, buena fe mercantil, se deben hacer con actos y conductas correctos, donde no saquen ventaja unos participantes en el mercado, ni unos ni los otros, en donde no perjudiquen tanto al consumidor como a otros vendedores, otras empresas. Por tanto, es importante aclarar que los actos de competencia desleal no son un delito, o sea, no ameritan cárcel, excepto el de propiedad intelectual. Pero obviamente estos actos implican sanciones, indemnizaciones y perjuicios a favor de quien se perjudicó con un acto desleal. El enfoque de la ley
256 es para todo el mundo, no solamente para los comerciantes y la otra parte, sino que aquí puede intervenir la superintendencia, la parte afectada, la empresa afectada o el otro consumidor, o cualquiera de las partes que note el acto de competencia desleal o el que se percate del acto desleal. Bueno, acá vamos a hablar de los actos de competencia desleal estipulados en la Ley 256 de 1996, que afecten o tengan impacto en el mercado. Acá están algunos de todos los actos, pero vamos a especificar uno por uno. En primer lugar, el acto de desviación de la clientela. Este acto de la desviación se prohíbe cuando es de manera ilegal, cuando se hace un desvío de la clientela prohibido, en donde perjudica por completo a otros comerciantes, empresas y demás, de la manera indebida, que no se debe hacer utilizando malas prácticas, como mintiendo o esparciendo rumores negativos respecto a la competencia, haciendo que no le compren y pierda por completo clientela y haciendo que baje sus ganancias. Esto ya se convierte en un acto de desviación de la clientela que no se debe hacer y amerita amonestaciones como sanciones, multas o indemnizaciones. Depende del daño causado y depende de la clientela perdida, depende de todo lo que se adjunten como pruebas que se causó un daño. Un ejemplo que podría dar es, por ejemplo, digamos, papá y hijo tienen una agencia de seguros y el hijo quiere independizarse, entonces pues monta otra agencia de seguros y con la clientela del papá y habla, pues da mejores ofertas que el papá, quita clientes seguros que eran del papá y pues él se entera. Esto es un acto de desviación de la clientela, esto no es legal, esto ya es ilegal y eso es sancionado, pero hay que comprobarlo ante un juez. Seguida de este acto está el acto de organización, desorganización. Este acto de la desorganización es toda conducta que trate de alterar la estructura de mi competidor. Por ejemplo, yo convenzo a sus mejores empleados o empleados para que trabajen mal allá o les pago, o para que pasen, también les pago para que pasen información o se vengan a trabajar conmigo, para que se estabilice esa empresa, esa otra empresa, mi competencia, para generar caos o para generar desorden. Esto se califica como un acto de desorganización de la competencia o alterar la estructura de la competencia. Esto se hace con el fin de desestabilizarla y esto se llama acto de desorganización, que obviamente comprobado ante un juez tiene obviamente indemnización y no es debidamente hacerlo. El otro acto es el acto de confusión o actos de confusión. Este acto trata de crear confusión y sacar provecho, y con esta confusión, esa es la idea con la que actúan deshonestamente, en la que tratan de confundir al cliente diciéndole o haciéndole creer con un signo o logo parecido. Por ejemplo, en estos tres ejemplos, podemos ver acá en la primera imagen que una persona en un supermercado está cogiendo dos productos diferentes con logos similares y productos similares, el cual está confundido y piensa que debe ser algo de la misma marca. En el segundo ejemplo tenemos a Pringles con Sprinkles.
con Speakers. El tercer ejemplo tenemos a Vaporub con Alitroop. Es una copia casi exacta del producto y pues tratan de imitarlo, y esto es un acto de confusión. Hacen productos muy similares, aprovechándose de crear esta confusión para que el consumidor de una u otra manera se confunda y le compre más a ellos, tratando de hacerle creer al consumidor que es mejor el producto que acaban de crear, copiándose de otras marcas. Este hecho es un acto de confusión y de mala calidad. En Colombia también se conoce mucho cuando también se da actos de confusión, cuando hacen creer al cliente que el otro producto es chino o que es de mala calidad, ya que se ven muchas copias de muchos productos y pues hay desventaja. Y esto pues no está bien, se debe hacer valer, hacer comparecer con pruebas. Esto a mí en lo personal me parece uno de los actos más feos, porque lo hacen con la intención de confundir al cliente, al consumidor, y le compre a esta persona, la que está imitando un producto que ya sacó una marca de cierta calidad, y eso me parece falta de originalidad. El acto o actos de engaño. Esta conducta, que tiene como objeto inducir al público sobre una actividad, unas prestaciones a un establecimiento, un producto que tenga aseveraciones incorrectas, falsas o que omitan la verdad o no se diga la verdad, una falsa publicidad a mi competencia. Esto hace necesario acudir a la norma para reprimir tales conductas, pues constituye un medio desleal, inducir a un error o un engaño al consumidor. Por ejemplo, muchas réplicas que salen de Nike y las venden como si fueran originales, pero obviamente el producto y la calidad del producto no va a ser el mismo, la imitación no va a ser lo mismo a lo original. Entonces este es un claro ejemplo. También otro ejemplo es de varias cremas que prometen, por ejemplo, que si usted se la echa por cierto tiempo, pues su piel va a rejuvenecer, digamos, 40 años de edad. Hay muchas publicidades así, hay muchas cremas acá en Colombia, que eso no es cierto y engañan a las personas. Entonces, esto se considera un acto de engaño. Obviamente, si usted se aplica la crema, no va a haber ninguna crema que lo rejuvenezca 40 años. Actos de descrédito. Los actos de descrédito tienen que ver con la utilización de afirmaciones, aseveraciones o frases incorrectas o falsas, o la omisión de las verdaderas como efecto de desacreditar la actividad, desacreditar la prestación de un servicio o desacreditar a un establecimiento, desacreditar una relación con un tercero. Entonces, cuando una persona habla mal de otro o denigra de otra, de su competencia, o da mala publicidad, habla mal de otra en actos de competencia, desacreditamiento, o no es comparable, obviamente, porque hace comparaciones muy lejanas. Por ejemplo, tenemos que comparar algo igual o similar. No podemos comparar peras con manzanas. Tienen que ser peras con peras y manzanas con manzanas. Obviamente, si no es así, si se compara una pera con una piña, obviamente se está aprovechando de eso y comete un acto de descrédito. Es decir, que no se puede desacreditar ni denigrar la competencia. Así se reprime a la libre competencia y se empiezan a perder clientes, y también se desvía la clientela para emplear mecanismos contra las buenas costumbres, y esto se hace con el fin de afectar la concurrencia en caso al competidor. Estos se llaman actos de descrédito y no se pueden cometer. Eso se llama competencia desleal. Eso es un acto de descrédito. Actos de comparación.
Los actos de comparación es la forma en que se comparan dos productos, dos marcas o dos empresas, pero con aseveraciones que no son ciertas, que no son correctas o no se dice la verdad. Y es allí donde se comete un acto de comparación. Por ejemplo, digamos, una marca de celulares, una marca de celulares diga, digamos, que Huawei se pare y diga iPhone es malo, hemos sacado un producto mucho mejor que el último celular que sacó iPhone. Eso es un acto de comparación, se está comparando un producto de cierta marca con otra marca. Acá podemos ver dos ejemplos entre dos cervezas, dos jabones en polvo y dos controles de videojuego que se están comparando. No se sabe cuál empresa está comparando a cuál, pero eso es un acto de comparación. Imitación. Los actos de imitación es un acto de imitación ir y copiar una prenda o un producto de una manera muy exacta. Esto en el mercado lo podemos ver muy frecuentemente acá en Colombia. Por ejemplo, acá está un ejemplo de Karl Lagerfeld y New Balance, una marca de zapatos que se replicaron una a la otra y sacan productos exactamente iguales. También podemos ver en el mercado, por ejemplo, este logo es de Lacoste y podemos ver exactamente que el primero, el de arriba, es el original y el de abajo es una copia que la sacan mucho en el mercado, pero obviamente no es el mismo precio y no es la misma calidad, lo que hay veces muchas personas prefieren irse por algo, una prenda de alta costura, pero la compran es la imitación y no la original, la que sí es de verdad de calidad. Acá en Colombia, Alpina, acá podemos ver Alpina con Danone, que Alpina fue denunciada por Danone por desarrollar una estrategia comercial que consistía en imitar las iniciativas de Danone y ya había utilizado en otros países, que ya se había utilizado en otros países en el mundo. Entonces estos se consideran como actos de imitación y pongo estos tres ejemplos. El La explotación de la reputación ajena es otro acto en donde vemos que copian el nombre exactamente un producto o un nombre de una empresa o de un lugar o un restaurante famoso con el fin de confundir al cliente. Esto se considera como explotación de la reputación ajena. Lo que hace es desvío de clientes, pérdida de ingresos y no es permitido hacerlo. Guión de los secretos empresariales. Cuando un empleado divulga lo que se hace en la empresa o recetas o toda clase de información que le pertenezca a la empresa o contratar personas para que espíen y saquen secretos de una empresa, de un lugar, se puede contar estos secretos, pero con autorización y de manera legítima. Y el hacer el espionaje para tener acceso a esos secretos se configura como daño a la concurrencia y se castiga como acto de competencia desleal. Inducción a la ruptura contractual. Esto es un acto que se puede dar con trabajadores, con proveedores, con clientes, con el propósito de inducir al otro a romper un contrato que tiene una cláusula. El objetivo de este es tratar de aumentar la clientela de tal manera que el opositor o sea, de tal manera que este se beneficie de manera desigual, violando las normas, tratando de afectar a la competencia o opositor a los competidores con el propósito de que ellos terminen un contrato, induciéndolos a que sigan un contrato con ellos. Esto quiere decir que el propósito del competidor sea afectado y no pueda continuar en el mercado. Esto quiere decir, es como robarse un trabajador o proveedores o clientes, robárselos, inducirlos con propuestas maliciosas, con aumentos de dinero, con acciones malintencionadas y de mala fe. Y esto se considera inducción a la ruptura contractual a las normas. Bueno,
Esto se refiere o se refiere a una sanción cuando se aprovecha de una ventaja competitiva afectando la transparencia del mercado, o sea, se profana el precepto jurídico de los costos o beneficios tratando de hacer un daño a la concurrencia, sacando provecho al incumplimiento de alguna norma. Por ejemplo, en esta imagen podemos observar que puedo dar el ejemplo de lo que pasa acá en Colombia, de que los conductores de Uber no cumplen con algunas autorizaciones necesarias para realizar la actividad de transporte público, como si lo hacen los taxistas, y por eso es que han ocurrido varios inconvenientes, varias marchas, varias problemas entre ambas empresas por falta de normas, violación a las normas. Desleales de exclusividad. Los pactos desleales de exclusividad se refiere cuando alguien quiere sacar provecho y se aprovecha del mercado, de pactos de exclusividad con proveedores y empleados. Por ejemplo, decirles a los proveedores que deben firmar un pacto de exclusividad, o sea, que trabajar solo con ellos, que les vendan solo a ellos y a nadie más, a ningún tercero. Eso es una deslealtad. Lo que está mal es acaparar a los proveedores y hacerlos firmar un acto de exclusividad solo con ellos, o a la vez con un solo distribuidor. Esto se considera pacto desleal de exclusividad. Acciones de competencia desleal. Las acciones declarativas y de condena mediante las cuales el demandante básicamente persigue que el juez declare que se cometió un acto de competencia desleal y que como consecuencia él mismo se le reconozca una indemnización de perjuicios. Las acciones preventivas mediante las cuales quien razonablemente tema que va a ser víctima de un acto de competencia desleal puede pedirle al juez que decrete las medidas necesarias para evitarlo o que sea cometido, pero no ha habido daño, el acto se determina. Quiere decir que la acción de competencia desleal, causar daño a la concurrencia, cuando eso pasa, toca hacer que ese daño causado sea castigado. Es entonces cuando es necesario que eso sea castigado, tenemos que recurrir a las acciones que mencionamos anteriormente, o acciones que pueden intentarse contra actos de competencia desleal, acciones que pueden afectar el acto de concurrencia desleal. Cuando se genera un acto de competencia desleal, se pueden emprender acciones que permiten que la persona se declare desleal y que permite intervenir o interrumpir la práctica desleal. Bueno, a continuación vamos a hablar de cómo hacerle frente a las prácticas comerciales prohibidas. Para combatir la competencia desleal se podrán emprender las siguientes acciones, que son la acción declarativa, que permite que una práctica se declare como desleal; la acción de cesación o prohibición, permite interrumpir o prevenir la práctica desleal; la acción de remoción, permite destruir los efectos de la práctica desleal; la acción de rectificación, permite exigir la rectificación de informaciones falsas e incorrectas; la acción de resarcimiento de daños, permite obtener una indemnización por los daños sufridos; y la acción de enriquecimiento injusto, que permite recuperar el dinero que haya ingresado el infractor vulnerando derechos de exclusiva. Estas son las acciones de competencia desleal. Para finalizar, vamos a hablar sobre la propiedad intelectual. La propiedad intelectual es la rama del derecho público y tiene como objeto la protección de las creaciones de la mente, tales como las invenciones, las obras literarias y artísticas, símbolos, nombres e imágenes que se utilizan en el comercio. Actualmente en nuestro país, el Estado muestra un mayor interés en impulsar y promover la actividad inventiva, dando una mayor difusión a los derechos de propiedad intelectual, a los beneficios y seguridad jurídica
que la propiedad intelectual otorga a los diversos sectores productivos y a la competencia económica, así como en la satisfacción de los intereses y necesidades de los consumidores. La propiedad intelectual es protegida a través de la propiedad industrial y los derechos de autor. En este apartado nos vamos a referir de forma general a estos conceptos y a otros relacionados. Para conocer más, vamos a visitar los apartados de estos respectivos dentro de este. Muchas gracias por su atención, profesor. Traté de hacer el mejor trabajo posible y pues espero esta entrega sea de su gusto y bendiciones.